Hace apenas unos años, la idea de que una inteligencia artificial pudiera entender el lenguaje de otro ser vivo parecía pertenecer únicamente al terreno de la ciencia ficción. Sin embargo, hoy algunos investigadores creen que estamos presenciando el comienzo de uno de los descubrimientos más extraordinarios de toda la historia de la humanidad. Durante millones de años, algo ha estado hablando bajo la superficie de los océanos. Conversaciones completas se han desarrollado en la oscuridad absoluta, muy lejos de donde nuestros ojos podían llegar. Mientras las civilizaciones humanas nacían, levantaban imperios y desaparecían, aquellas voces seguían allí, intercambiando información generación tras generación. El problema nunca fue que no existieran. El problema era que nosotros jamás aprendimos a escucharlas, y entonces ocurrió algo inesperado. Un sistema de inteligencia artificial analizó miles de grabaciones obtenidas durante décadas de investigación marina. Lo que encontró no parecía un conjunto de sonidos aleatorios producidos por animales. Tampoco era un simple patrón repetitivo para localizar alimento o evitar peligros. Lo que apareció ante los científicos fue una estructura sorprendentemente organizada, con reglas, variaciones y combinaciones que nadie esperaba encontrar fuera del lenguaje humano. Algunos investigadores permanecieron en silencio durante varios minutos antes de reaccionar, no porque hubieran encontrado respuestas, sino porque comprendieron que acababan de abrir una puerta que quizás nunca pueda volver a cerrarse. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo verdaderamente desconcertante fue la posibilidad de que estos gigantes del océano no solo lleven millones de años comunicándose entre ellos, sino que también hayan estado observándonos durante siglos. Quizá han visto nuestros barcos aparecer en el horizonte, quizá han presenciado nuestras guerras, nuestra expansión por los mares y la persecución constante de sus propias familias. Y si realmente poseen una forma de transmitir recuerdos de una generación a otra, entonces existe una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué llevan diciendo sobre nosotros todo este tiempo? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si mañana los científicos anunciaran que existe otra especie inteligente en la Tierra capaz de comunicarse mediante un lenguaje complejo, ¿cambiaría por completo tu forma de ver nuestro planeta? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasionan los grandes misterios de la ciencia, los descubrimientos ocultos y las investigaciones que desafían todo lo que creemos saber, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría convertirse en uno de los mayores avances científicos de nuestro siglo. Todo comenzó con un experimento que, sobre el papel, parecía extraordinariamente sencillo. Un pequeño grupo de investigadores navegaba frente a las costas de Alaska intentando algo que jamás se había conseguido en toda la historia de la biología marina. No buscaban capturar una ballena, no pretendían colocarle un dispositivo de seguimiento, tampoco querían observarla desde la distancia. Su objetivo era mucho más ambicioso. Querían intentar mantener una conversación. Para lograrlo, prepararon un altavoz submarino especialmente diseñado para reproducir sonidos con la misma calidad que una ballena puede escuchar bajo el agua. En lugar de emitir música o señales artificiales, reprodujeron una llamada auténtica de una ballena jorobada registrada el día anterior en aquellas mismas aguas. Era un sonido utilizado normalmente para indicar presencia, algo parecido a decir «estoy aquí» o «hay alguien cerca». Lo interesante era que aquella grabación pertenecía probablemente a una hembra adulta perfectamente conocida por el equipo científico. Su nombre era Twain. Los investigadores sabían que existía la posibilidad de que Twain siguiera en la zona. Si era así, existía una pequeña oportunidad de que reconociera aquella vocalización. Nadie podía predecir lo que ocurriría después. Quizá ignoraría completamente el sonido, quizá se alejaría, o quizá simplemente sentiría curiosidad durante unos segundos antes de desaparecer en las profundidades. Durante unos instantes no ocurrió absolutamente nada. El océano permanecía tranquilo. Solo se escuchaba el movimiento de las olas golpeando suavemente el casco de la embarcación. Los científicos observaban el horizonte sin apartar la vista del agua. Entonces apareció una enorme silueta rompiendo la superficie. Era Twain. La ballena comenzó a acercarse lentamente al barco. No parecía asustada, tampoco mostraba señales de agresividad. Simplemente redujo la distancia mientras describía amplios círculos alrededor de la embarcación, como si estuviera intentando comprender quién acababa de llamarla. Después sucedió algo que dejó completamente inmóvil al equipo. Twain respondió, no con un sonido cualquiera, sino utilizando exactamente el mismo tipo de vocalización que las ballenas emplean cuando se comunican entre ellas. Los investigadores volvieron a emitir la llamada. La ballena respondió otra vez. Esperaron unos segundos. Twain volvió a contestar. Llamada, respuesta, llamada.
Respuesta. El intercambio continuó durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, el aspecto más sorprendente no fue que la ballena respondiera. Lo verdaderamente extraordinario fue el ritmo de la conversación. Después de cada sonido emitido por los científicos existía una pequeña pausa, exactamente el intervalo que una ballena suele dejar para que otra intervenga antes de continuar hablando. Y Twain respetó ese turno una y otra vez. Nunca interrumpía, nunca respondía demasiado pronto, nunca esperaba demasiado tiempo. Parecía entender perfectamente cuándo le correspondía contestar. Aquello ya no parecía una simple reacción instintiva a un sonido familiar. Parecía seguir las reglas invisibles de una conversación. Para muchos especialistas, aquel instante representó algo mucho más importante que un simple experimento exitoso. Podría haber sido el primer intercambio comunicativo sostenido entre seres humanos y una ballena utilizando, al menos parcialmente, el propio sistema de comunicación del animal. Pero esa historia no había empezado allí. En realidad, el origen de todo podía remontarse a un encuentro completamente accidental ocurrido años antes en un edificio universitario, cuando dos personas procedentes de disciplinas totalmente distintas coincidieron por casualidad en el mismo pasillo. Uno de ellos era un biólogo marino que llevaba años estudiando cachalotes y recopilando enormes cantidades de grabaciones submarinas. El otro era un experto en criptografía acostumbrado a analizar mensajes cifrados y descubrir patrones ocultos donde los demás solo veían ruido. Aquella coincidencia cambiaría para siempre la forma en que la ciencia observaría el océano. Aquel encuentro parecía completamente insignificante. Un investigador repasaba antiguas grabaciones obtenidas durante expediciones científicas realizadas en el Caribe. Durante años había acumulado miles de horas de sonidos captados por hidrófonos colocados bajo la superficie del mar. La inmensa mayoría de aquellas grabaciones nunca habían recibido demasiada atención. Los científicos conocían desde hacía décadas que los cachalotes producían secuencias rápidas de chasquidos para orientarse y comunicarse. Se asumía que aquellas señales cumplían funciones relativamente simples y que la mayor parte del fenómeno ya estaba comprendida. Mientras escuchaba otra de aquellas viejas grabaciones con unos auriculares, una persona pasó frente a la puerta abierta de su despacho. Se detuvo de inmediato. No era un biólogo, no era un oceanógrafo, ni siquiera trabajaba estudiando animales. Su especialidad consistía en algo completamente diferente: descifrar códigos. Durante años había dedicado su carrera a analizar comunicaciones cifradas, sistemas de seguridad y mensajes diseñados para ocultar información. Su trabajo consistía precisamente en reconocer patrones invisibles para el resto del mundo. Bastaron apenas unos segundos escuchando aquellos sonidos para que algo llamara poderosamente su atención. Miró al investigador y formuló una pregunta extremadamente sencilla. ¿Alguna vez habéis intentado tratar estos sonidos como si fueran un código? Durante unos segundos nadie respondió, porque la respuesta era sorprendentemente simple: no. Durante décadas, investigadores de distintos países habían registrado vocalizaciones de ballenas prácticamente todos los años. Existían bibliotecas enteras llenas de grabaciones submarinas. Sin embargo, casi nadie había intentado analizarlas utilizando las herramientas desarrolladas para estudiar el lenguaje humano o los sistemas criptográficos. Aquella conversación desencadenó una idea que terminaría reuniendo a especialistas procedentes de campos completamente distintos: biólogos, lingüistas, ingenieros acústicos, expertos en inteligencia artificial, especialistas en aprendizaje profundo, matemáticos y criptógrafos, todos trabajando sobre una misma pregunta: ¿y si durante todo este tiempo hubiéramos estado interpretando un idioma complejo como si simplemente fueran ruidos de animales? Antes incluso de que comenzaran los primeros análisis mediante inteligencia artificial, el océano ya había dejado varias pistas que nadie supo interpretar correctamente. Uno de esos episodios ocurrió durante un estudio acústico realizado cerca de las Islas Galápagos. Un grupo de investigadores seguía desde hacía días a una familia de cachalotes utilizando hidrófonos submarinos. Todo transcurría con absoluta normalidad. Los animales emitían continuamente sus característicos chasquidos mientras se desplazaban. Descendían cientos de metros para alimentarse y regresaban a la superficie. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Sin previo aviso, todos dejaron de emitir sonidos exactamente al mismo tiempo. No uno, no dos,
todo el grupo. El silencio fue absoluto. Los científicos pensaron inicialmente que se trataba de un fallo técnico. Revisaron los equipos, comprobaron los cables, verificaron las grabaciones. Todo funcionaba perfectamente. Sin embargo, los cachalotes habían desaparecido. Buscaron durante horas, después durante días. No encontraron rastro alguno. Aquello dio lugar a una hipótesis tan inquietante como fascinante. ¿Y si los animales habían detectado los dispositivos utilizados para escucharlos? No porque pudieran verlos, sino porque habían identificado su presencia mediante el sonido. Si esa posibilidad fuera cierta, implicaría que aquellas ballenas no solo percibían cambios extremadamente sutiles en su entorno acústico, sino que además eran capaces de compartir esa información con el resto del grupo y modificar su comportamiento de manera coordinada. En otras palabras, podrían haber comprendido que alguien estaba intentando escucharlas, mucho antes de que nosotros empezáramos siquiera a comprenderlas. Existe además otro detalle que durante mucho tiempo pasó prácticamente desapercibido para el gran público. Las crías de cachalote no nacen sabiendo comunicarse. Durante sus primeros meses producen secuencias imperfectas de sonidos que recuerdan mucho al balbuceo de los bebés humanos. Repiten una y otra vez pequeñas combinaciones de chasquidos, algunas correctas y muchas otras completamente desordenadas. Se equivocan, corrigen, vuelven a intentarlo, aprenden. Eso significa que su sistema de comunicación no depende únicamente de la biología, también requiere enseñanza. Y donde existe aprendizaje, normalmente también existe cultura. Los investigadores observaron que una de las primeras secuencias que una cría aprende corresponde a una especie de firma acústica que identifica al grupo familiar al que pertenece, antes incluso de dominar técnicas de caza, antes de realizar inmersiones profundas, antes de sobrevivir por sí misma. Lo primero que aprende es quién es su familia. Eso llamó enormemente la atención de los científicos, porque en la mayoría de especies, las primeras conductas aprendidas están relacionadas con la alimentación o la supervivencia inmediata. En los cachalotes parecía existir una prioridad diferente. Primero la identidad, después todo lo demás. Aquella observación cambió completamente la forma de interpretar su comportamiento social. Quizá no estaban simplemente compartiendo información sobre comida o depredadores. Quizá estaban transmitiendo una cultura completa. Mientras tanto, la idea surgida en aquel pasillo universitario seguía creciendo. Para comprobar si realmente existían estructuras ocultas dentro de miles de horas de grabaciones, hacía falta algo que ningún ser humano podía hacer manualmente. Había demasiados sonidos, demasiadas combinaciones posibles, demasiadas variables. Solo una inteligencia artificial entrenada específicamente para reconocer patrones extremadamente complejos podría analizar semejante cantidad de información. Así nació uno de los proyectos científicos más ambiciosos jamás dedicados al estudio de los cetáceos. Miles de grabaciones procedentes de distintas expediciones comenzaron a reunirse en una única base de datos. Pero no bastaba con registrar sonidos. Era necesario saber exactamente quién hablaba, a quién se dirigía, qué estaba haciendo ese animal en ese instante, a qué profundidad se encontraba, qué otros miembros del grupo estaban presentes, cuál era la temperatura del agua, cómo cambiaba su posición corporal y qué estaba ocurriendo alrededor en ese preciso momento. Los investigadores desplegaron enormes redes de hidrófonos submarinos capaces de captar conversaciones completas desde distintos puntos del océano. Además, colocaron dispositivos temporales mediante ventosas sobre algunos cachalotes. Estos equipos registraban simultáneamente audio de alta resolución, movimientos corporales, profundidad, orientación espacial y desplazamientos mediante sistemas de posicionamiento. Cada inmersión generaba una cantidad gigantesca de información, y cuanto más crecían los datos, más empezaba a sorprender la inteligencia artificial. Durante décadas, la comunidad científica creyó que ya comprendía, al menos de forma general, cómo se comunicaban los cachalotes. La teoría dominante afirmaba que utilizaban un número relativamente reducido de patrones acústicos. Cada secuencia de chasquidos tendría un significado concreto y prácticamente invariable, algo parecido a una señal de tráfico. Un patrón significaba una cosa, otro patrón significaba otra distinta. No existía una gramática, no existían combinaciones complejas, no había lugar para interpretaciones más profundas. Era una explicación sencilla, demasiado sencilla. Cuando la inteligencia artificial comenzó a procesar miles de grabaciones de manera simultánea, aquella idea empezó a derrumbarse. Los algoritmos no buscaban palabras concretas, tampoco intentaban traducir directamente los sonidos. Lo que hacían era detectar regularidades estadísticas imposibles de apreciar para un oído humano. Comparaban millones de pequeñas diferencias de tiempo,
frecuencia, duración e intensidad entre cada secuencia registrada. Poco a poco apareció algo inesperado. Los investigadores pensaban que existían poco más de una veintena de patrones principales. La inteligencia artificial encontró muchísimos más, pero el verdadero descubrimiento no fue únicamente el número. Lo extraordinario era que cada uno de esos patrones podía modificarse internamente de múltiples maneras sin dejar de conservar su estructura principal. Era como si una misma frase pudiera cambiar completamente de sentido dependiendo de la velocidad con la que se pronunciara, las pausas entre palabras, el énfasis colocado en determinadas sílabas o pequeños matices casi imperceptibles para quien no dominara ese idioma. Aquello significaba que cada secuencia contenía varios niveles de información funcionando al mismo tiempo. Los científicos comenzaron a dividir esos elementos para estudiarlos por separado. Uno correspondía al ritmo con el que aparecían los chasquidos, otro dependía de la separación exacta entre cada sonido. También existían pequeñas variaciones añadidas dentro de la misma secuencia que modificaban su estructura sin cambiar completamente el patrón original. Y por último, aparecían diminutas diferencias temporales prácticamente invisibles que parecían transmitir información adicional. Individualmente, aquellas variaciones parecían insignificantes. Combinadas entre sí, multiplicaban enormemente la cantidad de mensajes posibles. Fue entonces cuando algunos lingüistas empezaron a utilizar un concepto reservado tradicionalmente para el lenguaje humano: la capacidad de construir una enorme cantidad de significados diferentes utilizando un número relativamente pequeño de elementos básicos. Hasta hacía poco, muchos especialistas pensaban que aquella propiedad era exclusiva de nuestra especie. Ahora empezaban a preguntarse si quizá nunca lo había sido. Pero todavía había algo mucho más sorprendente escondido dentro de los datos. La inteligencia artificial comenzó a detectar que un mismo cachalote no siempre utilizaba exactamente el mismo estilo de comunicación. Dependía de quién estuviera escuchando. Cuando se dirigía a una cría, ciertos patrones aparecían con mayor frecuencia. Cuando interactuaba con otros adultos del grupo, la estructura cambiaba. En determinadas situaciones sociales surgían combinaciones completamente diferentes. Aquello resultaba extraordinariamente difícil de explicar mediante simples reflejos biológicos. En nuestra propia especie modificamos continuamente la forma de hablar dependiendo de la persona que tenemos delante. No hablamos igual con un niño pequeño que con un profesor. No utilizamos el mismo tono con un amigo que durante una entrevista de trabajo. Adaptamos constantemente nuestro lenguaje según quién nos escucha. Encontrar indicios de un comportamiento semejante en otra especie habría una posibilidad que hasta hacía muy poco parecía imposible. Quizá aquellos animales no solo emitían sonidos, quizá también tenían en cuenta el estado del receptor. Y para hacer eso resulta necesario algo muy complejo. Es necesario comprender que el otro individuo posee información distinta de la nuestra, que tiene experiencias propias, que interpreta el mundo desde otra perspectiva. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si los cachalotes podrían poseer una forma de representación mental de los demás miembros del grupo, una posibilidad que, de confirmarse plenamente algún día, obligaría a replantear muchas ideas sobre la evolución de la inteligencia. Mientras tanto, otra línea de investigación estaba revelando algo igualmente desconcertante. Los científicos decidieron revisar antiguos diarios escritos por balleneros de los siglos pasados. Durante generaciones, aquellos cuadernos habían sido considerados simples documentos históricos. Describían rutas marítimas, capturas, tormentas y condiciones de navegación. Sin embargo, vistos desde una perspectiva completamente distinta, escondían un patrón inesperado. En los primeros años de explotación intensiva de determinadas zonas del océano, las capturas resultaban relativamente fáciles. Los barcos encontraban grupos numerosos. Los arpones alcanzaban con frecuencia sus objetivos. Pero después ocurría algo extraño. Al cabo de poco tiempo, las cifras comenzaban a caer de forma muy pronunciada. Las ballenas parecían anticiparse a la llegada de los barcos. Evitaban determinadas rutas. Modificaban sus desplazamientos. Los marineros escribían una y otra vez que los animales parecían haber aprendido algo, como si una advertencia invisible hubiera recorrido el océano. Durante mucho tiempo se pensó que aquello era simplemente una consecuencia natural de la presión de la caza. Sin embargo, al revisar aquellos documentos, junto con los nuevos descubrimientos sobre la comunicación de los cachalotes, algunos investigadores comenzaron a contemplar otra posibilidad. ¿Y si las poblaciones supervivientes
supervivientes hubieran compartido información entre ellas, no únicamente dentro del mismo grupo familiar, sino también entre comunidades separadas por enormes distancias. Si aquello fuera cierto, significaría que una experiencia vivida por un pequeño número de animales podría terminar modificando el comportamiento de muchos otros que jamás habían visto un barco ballenero. La idea parecía extraordinaria, pero no era la única. Los antiguos diarios también describían una escena repetida en numerosas ocasiones. Después de que un cachalote fuera alcanzado por un arpón, el resto del grupo permanecía inmóvil durante unos instantes. Luego comenzaban largas secuencias de chasquidos completamente diferentes a las habituales. Los marineros las escuchaban sin comprenderlas, las anotaban y seguían navegando. Nadie podía imaginar que, muchos años después, aquellos sonidos volverían a ser analizados bajo una luz completamente distinta, porque si realmente existía un sistema de comunicación mucho más complejo de lo que siempre se había creído. ¿Qué estaban diciendo aquellas ballenas en los momentos más dramáticos de sus vidas? Los investigadores decidieron volver sobre aquellas grabaciones una vez más, pero esta vez con una idea completamente distinta. En lugar de intentar descubrir qué significaba cada secuencia de sonidos, comenzaron preguntándose algo mucho más simple. ¿Existían sonidos que aparecieran constantemente en los mismos contextos? ¿Era el mismo principio utilizado por los lingüistas cuando intentan descifrar un idioma antiguo? Antes de traducir palabras completas, buscan patrones repetidos, expresiones que aparecen siempre antes de un acontecimiento determinado, sonidos asociados al nacimiento de una cría, otros presentes cuando el grupo inicia un desplazamiento, algunos relacionados con la alimentación. Poco a poco, esas asociaciones permiten construir un mapa de significados probables. La inteligencia artificial empezó exactamente por ahí. Analizó miles de situaciones registradas durante años, inmersiones profundas, regresos a la superficie, encuentros entre distintas familias, nacimiento de nuevas crías, separaciones temporales, reuniones, descanso. Al comparar todos esos momentos apareció una secuencia extremadamente frecuente. No era la más larga, tampoco la más complicada. Sin embargo, surgía una y otra vez en circunstancias muy diferentes, antes de una inmersión, después de volver a respirar, cuando un individuo llegaba al grupo, durante reuniones familiares, incluso cerca de los nacimientos. Los investigadores evitaron sacar conclusiones precipitadas. Nadie quería repetir errores del pasado atribuyendo significados humanos a sonidos animales, pero cuanto más analizaban aquella secuencia, más evidente parecía que desempeñaba un papel fundamental dentro de la comunicación del grupo. Algunos científicos comenzaron a plantear una interpretación extremadamente prudente. Quizá aquella combinación de chasquidos transmitía simplemente una idea muy básica, algo parecido a "aquí estoy", no una orden, no una advertencia, no una conversación compleja, solo una confirmación de presencia, la existencia de un individuo comunicándose con los demás. Puede parecer un descubrimiento pequeño, sin embargo, para muchos lingüistas representaba un paso gigantesco, porque toda comunicación compleja comienza exactamente ahí, antes de intercambiar información, antes de coordinar acciones, antes de transmitir conocimiento. Primero es necesario establecer contacto, decirle al otro que estás presente. Resulta curioso pensar que, si esa interpretación fuera correcta, aquella sencilla secuencia habría recorrido los océanos durante millones de años. Muchísimo antes de que existiera la escritura, muchísimo antes de que aparecieran las primeras ciudades humanas, antes incluso de que nuestros propios antepasados aprendieran a fabricar herramientas complejas. Mientras nuestra especie todavía no existía, aquellas voces ya cruzaban la oscuridad del océano diciendo algo tan elemental como profundo: "aquí estoy". Pero cuanto más aprendían los investigadores, más difícil resultaba ignorar una pregunta incómoda. Si las ballenas podían compartir información sencilla, ¿hasta dónde llegaba realmente esa capacidad? Porque una cosa era transmitir la propia presencia y otra muy distinta conservar recuerdos durante generaciones. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a revisar uno de los episodios más famosos de toda la historia marítima, el caso del Essex. En el mes de noviembre de 1820, un barco ballenero estadounidense navegaba por el Océano Pacífico buscando cachalotes. Era una expedición rutinaria. La industria ballenera vivía uno de sus momentos de mayor expansión y cientos de embarcaciones recorrían los océanos persiguiendo estos gigantes marinos para obtener aceite, utilizado entonces como combustible y materia prima para numerosos productos. Aquella jornada parecía completamente normal, hasta que apareció un enorme macho adulto. Los testimonios de los supervivientes describen un comportamiento extraordinariamente extraño. El animal permaneció inmóvil frente al barco durante unos instantes. No escapó, no se sumergió, simplemente observó. Después
comenzó a avanzar lentamente, cada vez más rápido, hasta embestir violentamente el casco. El impacto fue devastador. Los marineros apenas tuvieron tiempo para reaccionar cuando el cachalote volvió a girarse y atacó una segunda vez exactamente en el mismo punto. Aquella segunda embestida terminó destruyendo la embarcación. 20 hombres quedaron abandonados en pequeñas barcas de supervivencia en mitad del Pacífico. Lo que ocurrió durante las semanas siguientes se convertiría en una de las historias más dramáticas de la navegación moderna y terminaría inspirando la novela Moby Dick. Durante mucho tiempo se interpretó aquel ataque como un acto de agresividad excepcional, un comportamiento imposible de explicar. Sin embargo, décadas después, algunos investigadores repararon en un detalle curioso. Poco antes del ataque, los marineros habían estado reparando una embarcación auxiliar, golpeando repetidamente madera y metal contra el casco principal. Esos golpes generaban vibraciones rítmicas que viajaban a través del agua. Nadie sabe qué escuchó realmente aquel enorme cachalote, pero algunos científicos se preguntaron si aquellas vibraciones pudieron parecerse menos parcialmente, a determinadas secuencias utilizadas por los propios cetáceos. No existe ninguna prueba definitiva, solo una hipótesis, pero la posibilidad resulta fascinante. ¿Y si aquel animal no reaccionó únicamente contra un barco? ¿Y si creyó estar respondiendo a una señal que interpretó como parte de su propio sistema de comunicación? Nunca podremos saberlo con certeza. Sin embargo, el Essex no fue el único caso registrado. Los archivos históricos recogen otros incidentes en los que grandes cachalotes embistieron barcos balleneros de manera sorprendentemente dirigida. Durante años estos episodios fueron considerados simples excepciones. Hoy, algunos investigadores prefieren analizarlos desde otra perspectiva. No porque crean que las ballenas planificaban ataques contra los humanos, sino porque ahora sabemos que poseen cerebros enormes, estructuras sociales extraordinariamente complejas y sistemas de comunicación mucho más sofisticados de lo que se imaginaba hace apenas unas décadas. Y si además esos sistemas permiten transmitir experiencias importantes entre generaciones, entonces muchas conductas históricas podrían necesitar una interpretación completamente nueva. Mientras los científicos debatían todas estas cuestiones, otro fenómeno comenzó a llamar la atención en una parte completamente distinta del mundo. Esta vez no involucraba cachalotes, sino orcas. Y lo que empezó a ocurrir frente a las costas de la península ibérica desconcertó incluso a los mayores especialistas en comportamiento animal. Frente a las costas de la península ibérica comenzó a repetirse un comportamiento que nadie había documentado con aquella intensidad. Embarcaciones de recreo empezaron a informar de encuentros extraños con grupos de orcas. Al principio parecían incidentes aislados. Algunos capitanes describían animales curiosos que se acercaban demasiado al timón. Otros hablaban de golpes aparentemente accidentales contra la parte trasera de sus barcos. Sin embargo, con el paso de los meses, los informes comenzaron a acumularse. Ya no eran 10, ni 20, eran cientos. Lo que más desconcertaba a los investigadores era que las orcas no atacaban cualquier parte de la embarcación. Una y otra vez dirigían su atención hacia el mismo lugar, el timón. Lo mordían, lo empujaban, lo golpeaban con precisión. En algunos casos conseguían inutilizar completamente la dirección del barco. Los biólogos marinos analizaron cuidadosamente cada incidente. Durante mucho tiempo intentaron encontrar una explicación sencilla. Quizá se trataba de un juego, tal vez era simple curiosidad, o incluso una moda pasajera dentro de un único grupo. Pero conforme aumentaban las observaciones, empezó a surgir otra posibilidad. Todo parecía haber comenzado con una sola hembra adulta que, según varias hipótesis, habría sufrido anteriormente un encuentro traumático con una embarcación. Después ocurrió algo extraordinario. Otros individuos comenzaron a repetir exactamente el mismo comportamiento. Más tarde aparecieron nuevos grupos haciendo lo mismo. Animales que jamás habían estado presentes durante el supuesto incidente original empezaron a interactuar con los barcos de una forma muy similar. Aquello solo podía significar una de dos cosas: o todos estaban llegando de manera independiente a la misma conducta, o la información se estaba transmitiendo socialmente. La segunda posibilidad resultaba mucho más interesante, porque implicaba aprendizaje. Y donde existe aprendizaje colectivo suele existir comunicación. Los propios investigadores insistieron en que no debía atribuirse automáticamente una intención humana a las orcas. Nadie podía afirmar que buscaran vengarse de las embarcaciones o castigar a las personas. Sin embargo, también reconocían algo imposible de ignorar. Las orcas poseen culturas diferentes según la población. Algunas cazan peces, otras se especializan en focas, algunas utilizan técnicas completamente distintas para obtener alimento. Incluso
Incluso presentan vocalizaciones propias que funcionan casi como dialectos regionales. No todas las orcas hablan exactamente igual. Aquello obligaba a contemplar una idea que durante mucho tiempo había parecido exagerada. Tal vez muchas especies marinas no comparten únicamente genes, también comparten tradiciones, conocimientos, costumbres y formas particulares de comunicarse. Mientras todas estas investigaciones seguían avanzando, otro descubrimiento empezó a cambiar la manera en que los científicos observaban la vida de los cachalotes. Durante décadas se había estudiado principalmente su biología, su alimentación, su reproducción, sus migraciones. Ahora empezaba a surgir otra pregunta completamente distinta. ¿Cuánta información almacena una familia de cachalotes a lo largo de toda su existencia? Una hembra puede vivir cerca de 70 años. Eso significa que una matriarca anciana ha presenciado cambios enormes en el océano, ha recorrido miles de kilómetros, ha encontrado zonas de alimentación especialmente ricas, ha aprendido qué regiones conviene evitar, ha sobrevivido a tormentas, a depredadores, al tráfico marítimo y posiblemente también a la presencia humana. Todo ese conocimiento no aparece escrito en ningún lugar. No existe un mapa, no existen documentos. La única forma de conservarlo consiste en transmitirlo a las siguientes generaciones. Si realmente utilizan un sistema complejo de comunicación, entonces cada familia representa algo mucho más importante que un simple grupo de animales relacionados entre sí. Representa una biblioteca viviente. Cada individuo veterano acumula décadas de experiencia y cuando muere, una parte de esa información desaparece con él. La idea comenzó a preocupar seriamente a algunos especialistas, porque al mismo tiempo que aprendíamos a escuchar mejor a las ballenas, el océano se estaba volviendo cada vez más ruidoso. Hace apenas un siglo, grandes regiones marinas permanecían relativamente silenciosas. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Miles de barcos cruzan continuamente los océanos. Motores gigantescos generan un ruido constante que viaja enormes distancias bajo el agua. A ello se suman ejercicios militares con potentes sistemas de sonar, exploraciones sísmicas para localizar recursos naturales, obras submarinas, minería en aguas profundas y muchas otras actividades humanas. Para nosotros, ese ruido forma parte del paisaje cotidiano, pero para un animal que depende casi exclusivamente del sonido para orientarse, encontrar alimento, localizar a su familia y comunicarse, la situación es completamente distinta. Imagina intentar mantener una conversación importante mientras cientos de altavoces gigantes reproducen ruido alrededor de ti las 24 horas del día. Ahora imagina que esa conversación contiene información necesaria para sobrevivir. Eso es precisamente lo que preocupa a muchos investigadores. No se trata únicamente de contaminación acústica, se trata de la posible interrupción de un sistema de comunicación desarrollado durante millones de años. Algunos estudios indican que determinados niveles de ruido submarino pueden provocar estrés crónico, alterar rutas migratorias e incluso producir daños permanentes en la capacidad auditiva de algunos cetáceos. Y para una especie cuya vida depende del sonido, perder la capacidad de escuchar puede equivaler a perder la capacidad de vivir. Por eso algunos científicos comenzaron a plantear una reflexión que hasta hace muy poco parecía reservada a la filosofía. Si finalmente demostramos que estos animales poseen una forma sofisticada de lenguaje, ¿deberíamos empezar a concederles derechos diferentes? La pregunta ya no pertenece únicamente a la biología, también involucra a juristas, filósofos, especialistas en ética y organizaciones internacionales, porque si una especie transmite conocimiento entre generaciones, desarrolla culturas propias y mantiene sistemas de comunicación complejos, ¿dónde termina el concepto de animal y dónde empieza el de una comunidad inteligente? Esa discusión ya ha comenzado y podría transformar para siempre nuestra relación con el resto de seres vivos del planeta.